aliyá de la Parashat Shoftim, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al capítulo 17, versículo 13. Bueno, esta Parashat Shoftim, esta primera aliyá nos habla acerca del establecimiento de los jueces. De hecho, Shoftim significa juez. Y juez es una persona que el Eterno ha puesto por autoridad para poder pronunciar una sentencia sobre los actos, sobre las obras de una persona, tanto como de sus dichos y de sus palabras, conforme a lo que dice la Torá del Eterno. Por lo tanto, es una persona puesta por autoridad para pronunciar una sentencia sobre la persona que es culpable o también absolver a la persona que es inocente, dependiendo del caso. Esta primera aliyá la vamos a concentrar en el versículo 9 del capítulo 17 de Deuteronomio, que dice: y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá el Eterno es que en todo tiempo va a haber una persona puesta por autoridad a la cual nosotros podemos acudir por un consejo y para poder resolver una situación que nosotros no sabemos cómo resolverla. Por eso dice: y al juez que hubiera en aquellos días, a la autoridad que hubiese en aquellos días. Por lo tanto, esta es una enseñanza que es transversal para todas las generaciones, que se está diciendo para el tiempo en el que estamos estudiando esta primera aliyá, tanto como para nuestros tiempos también. Y acá Rashi da una explicación acerca de este versículo, que es una enseñanza muy bonita que deberíamos todos internalizar y estar muy conscientes de ella, porque cuando dice: y al juez que hubiere en aquellos días, Rashi nos dice que eso nos lleva a hacer el siguiente análisis, a decir que la autoridad que el Eterno ha puesto sobre nuestra vida, para nuestra época, para nuestro tiempo, para nuestra generación, es el mejor liderazgo, es la mejor autoridad que el Eterno ha puesto sobre nuestra vida. ¿Y por qué hace esta salvedad Rashi? Porque muchas veces nosotros podríamos decir que la autoridad que tenemos hoy por delante no es tan grande como la autoridad que había hace 5, había hace 10 años, o quizá en este mismo tiempo, cuando estamos estudiando ya en la autoridad que eran los jueces. Por lo tanto, Rashi nos dice que ese es un pensamiento erróneo, justamente porque nosotros debemos entender que la autoridad que el Eterno ha dispuesto para nosotros en nuestra época, en nuestro tiempo, es el mejor liderazgo que nosotros podemos tener. ¿Por qué nos dice esto Rashi? El Pirkei Avot dice que no puedes juzgar a una persona hasta que estuviste en su lugar, no puedes ni serás capaz de entender a una persona hasta que no viviste esta misma situación, y si no vivieran en la misma generación, es muy posible que ese buen consejo no estuviera. ¿Por qué se dice eso? Porque, por ejemplo, muchos podrían decir: me hubiese encantado que Moshe hubiese sido la persona puesta por autoridad en este tiempo para poder guiarme en el camino de la Torá. Pero debemos entender que Moshe vivió en otra época, en otro tiempo, en otra generación, y las situaciones que debieran enfrentar son muy distintas a las que tenemos que enfrentar nosotros hoy en día. Por lo tanto, el Pirkei Avot nos dice eso, que no podemos juzgar a una persona hasta que estuvimos en el mismo lugar. Lo mismo pasa con el liderazgo que el Eterno nos entrega, que nos pone por delante, que la autoridad que pone por delante el Eterno está viviendo las mismas situaciones que estamos viviendo, está viviendo en el mismo mundo, con las mismas leyes, con las mismas cosas que están ocurriendo o que están sucediendo en esta época en que nosotros estamos viviendo. Por eso Rashi dice que la autoridad o el liderazgo que tenemos hoy en día es el mejor que nosotros podemos tener en este tiempo. Uno, porque Hashem dispuso que fuera esa persona, y segundo, porque la dispuso justamente para esta época, para esta generación, para este tiempo. Y a raíz de esto podemos ver dos enseñanzas que son muy bonitas. La primera es el hecho de poder entender que si el Eterno puso una autoridad sobre nosotros que es la mejor que pudimos nosotros tener, va a haber otro tipo de actitud de parte de nosotros, de poder agradecer por la autoridad que Hashem ha dispuesto que nosotros debíamos tener en este tiempo. Segundo, podemos agradecer también por la relación que tiene esta autoridad con el Eterno, por el tiempo que dispone esta autoridad para poder sumergirse en el estudio de la Torá, para entregarnos una enseñanza, para entregarnos un buen consejo, y eso también nos va a llevar a nosotros a ser más comprometidos y también a imitar esa acción que realiza la autoridad o el liderazgo con nosotros,
y nosotros mismos en el ambiente en el que vivimos, en el lugar en que Hashem ha dispuesto que nosotros debemos vivir, porque también estamos rodeados de personas que necesitan de consejo, que necesitan de la Torá del Eterno, y nos ha puesto a nosotros para cumplir con esa tarea, porque muchas veces cuando nos vienen a pedir un consejo, nosotros podemos decir es que quizás no estoy preparado, quizás no voy a dar un buen consejo, pero nosotros estamos estudiando la Torá, estamos en este camino justamente para poder ayudar a las personas que lo están necesitando, que tienen necesidad de Hashem y que tienen necesidad de que sean apoyadas en oración, aunque también le podamos guiar y decir cómo pueden resolver una situación en específico. Por lo tanto, nosotros también debemos imitar lo que hace nuestra autoridad, lo que hace nuestro líder cuando nosotros nos está ayudando, y nosotros debemos hacer lo mismo con las personas que nos rodean y que tienen necesidad del Eterno. Es por eso que dice Rachi, no existe un líder más grande que el que vive en nuestra generación. Y eso es lo que hace un líder. Un líder es el que está viviendo nuestras mismas situaciones, y si por alguna razón nosotros estamos viviendo una situación que al líder o a la autoridad no le ha tocado vivir, que no nos quepa duda de que el Eterno ha puesto una autoridad que también va a ser capaz de poder ponerse en nuestro lugar, de poder tratar de entender qué es lo que haría él en esa situación, qué es lo que pensaría, cómo reaccionaría, qué es lo que sentiría, para poder darnos un buen consejo en base a lo que dice la Torá del Eterno. Y eso es también lo que nosotros debemos hacer con el resto de las personas cuando se acerquen a nosotros a pedirnos un consejo. Muchas veces quizás no nos atrevemos a ayudar porque no hemos vivido la misma situación, pero si nosotros somos capaces de empatizar y de ponernos en el lugar del otro y de pensar y analizar cómo nosotros actuaríamos o qué haríamos si estuviésemos en el lugar de esa persona, eso también nos va a permitir a cada uno poder entregar un buen consejo conforme a lo que dice la Torá del Eterno. Esto es lo que yo les quería compartir acerca de esta primera aliyá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.